Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del régimen disciplinario en las universidades. Tendremos una interesante entrevista y por último la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Continuamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del régimen disciplinario en las universidades, a raíz de un último fallo del Tribunal Constitucional, en virtud del cual se reincorpora a un alumno que fue separado de la Universidad San Ignacio de Loyola por haber consumido un cigarrillo de marihuana dentro del claustro universitario. Para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor Salvador Herencia, especialista en Derechos Humanos, y el doctor Jorge Danós, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ambos les damos la bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Doctor Herencia, ¿nos podría narrar un poco cómo se suscitaron los hechos que merecieron ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Sí, bueno, claro que sí. Gracias nuevamente por la invitación. El caso que se está haciendo referencia es el caso 535-2009, Amparo, presentado por un alumno contra la Universidad San Ignacio de Loyola. Los hechos del caso son básicamente que el alumno fue sorprendido dentro del claustro universitario con un cigarrillo de marihuana en los baños de la universidad. Él entró a clase y posteriormente los personal de seguridad lo llamaron fuera de su salón, lo pidieron que le entregara el cigarrillo de marihuana porque lo habían visto con él. Él entregó y a raíz de eso se inició un proceso administrativo dentro de la universidad, en la cual culminó con el proceso de separación definitiva del alumno de la universidad. El alumno, él presentó un proceso de amparo en la vía judicial, en los cuales fue rechazado liminarmente, hasta que en el recurso agravio constitucional el tribunal decidió analizar el tema de fondo y su fallo se centra en tres aspectos concretos. En primer lugar, analiza la autonomía universitaria; en segundo lugar, la razonabilidad de la sanción impuesta; y en tercer lugar, que es el aspecto central del fallo, es con respecto al principio de legalidad y taxatividad, para llegar a la conclusión de que el alumno se le había violado sus derechos fundamentales, ordenando, entre otras cosas, la reincorporación de él a la universidad. Doctor Danós, usted como especialista en Derecho Administrativo, ¿cómo se regula el régimen disciplinario en las universidades? Como el doctor Herencia nos ha manifestado que la sentencia del Tribunal Constitucional hace mención también a la autonomía universitaria. En el caso de universidades, y estamos hablando aquí particularmente, como usted señalaba, el inicio de una universidad privada, hay siempre un reglamento interno. En este caso, puntualmente, se llama Reglamento General de Estudios, en el cual establece obviamente las reglas de conducta de los alumnos en su desenvolvimiento, comportamiento, en su desarrollo en buena cuenta con la universidad. Estamos hablando de una relación acá entre privados, tanto una universidad privada como un estudiante privado. ¿De acuerdo? Pero acá, en buena cuenta, lo que hace el tribunal es señalar que hay un conjunto de derechos constitucionales, el derecho a la educación, también se cita que se ha vulnerado, y un conjunto de otros principios, como bien ha comentado el doctor: razonabilidad, proporcionalidad y taxatividad en la determinación de las sanciones aplicables a una determinada conducta que se considera una infracción, en este momento disciplinaria, para efectos de poder analizar si es que, en este caso, la decisión concreta de la universidad se ha dictado acorde con este tipo de principios. Ahora, estos principios, claro, normalmente uno puede pensar, son principios utilizables en la relación Estado con el ciudadano, administración pública con el ciudadano, pero, como bien dice el tribunal, en un Estado social y democrático de derecho, son principios, ¿verdad?, que están consagrados en la Constitución y que también se aplican a relaciones entre privados. Por tanto, el tribunal utiliza estos principios que se ha señalado: razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones, y taxatividad, que es, en una cuenta, precisar la sanción, la consecuencia de una determinada conducta que sea infractora, lo que el tribunal utiliza para señalar que en este caso no se han aplicado debidamente, y por tanto es inconstitucional declarar fundada la demanda
demanda, ¿verdad?, respecto a la sanción de destitución a este alumno. ¿Por qué el tribunal entonces ordena la reincorporación? ¿Acaso no había cometido la falta el alumno? Claro. Si bien es cierto que el alumno en cuestión cometió la falta, eso no está demostrado tanto en la confesión de él como a lo largo del proyecto, en la sentencia, lo que se entró a analizar es ya referido al principio de legalidad y de taxatividad. ¿Qué es lo que ocurre? En el Reglamento General de Estudios establece en un artículo lo que la universidad considera como faltas, en la cual en el literal B del artículo 60 establece introducir, portar o ingerir en la institución bebidas alcohólicas, drogas y o sustancias tóxicas. Es decir, claramente considera que el consumo de drogas en la universidad es una falta. Sin embargo, hace esta lista enunciativa que no es taxativa, no es exhaustiva, y en otros artículos desarrolla cuáles son los sistemas de falta, estableciendo 3 de una amonestación, suspensión y separación, y estableciendo en otro artículo que dependiendo de la gravedad se podrá aplicar directamente la sanción de separación del alumno. ¿Qué es lo que ocurre? Este sistema en el cual las faltas, el tipo de sanciones y las medidas para aplicar de sanciones se encuentran divididos en 3 tipos de artículos, es un sistema que en el sistema common law, en el sistema anglosajón, no causaría ningún rechazo o no causaría ningún conflicto constitucional, porque esa es la estructura del régimen sancionatorio en dicha familia jurídica. Sin embargo, en las familias romano-germánicas, y especialmente a la luz de la doctrina constitucional y de la doctrina penal, la falta tiene que estar claramente identificada con una sanción. Entonces, esa doctrina ha sido incorporada a la jurisdicción constitucional y ha sido aplicada en distintas oportunidades por los tribunales constitucionales, tanto en materia penal, acordémonos de los casos indeterminación de las faltas que ocurría a finales de los 80 o en los comienzos de los 90 con nuestra legislación penal, y también traspasado al sistema administrativo. Entonces, lo que ocurre, el razonamiento del tribunal es básicamente, si bien aquí no es la legalidad no se cumple, es en la taxatividad, en la identificación de la falta, en las cuales aquí hay una violación a este principio reconocido en nuestra Constitución, llegando a tomar la decisión que todos conocemos. Es decir, que la universidad lo que no cumplió es, señaló cuáles son las faltas, sí, pero no cuáles son las sanciones correspondientes a cada una de las faltas. Exactamente. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento del tribunal en ese sentido? Yo creo que es correcto. Más aún, para completar nuestra información, el tribunal en la parte resolutiva le ordena a la universidad que adecúe su reglamento a fin de que identifique de manera clara las faltas que son consecuencia respecto a una determinada conducta infractora. Como en este caso, como bien ha dicho el doctor, se dice expresamente, ¿verdad?, que el consumo de drogas es una infracción, es un ilícito, en buena cuenta, ¿verdad?, disciplinario. Eso está muy bien. El problema, como bien se ha señalado, es que lo que dice el reglamento en este momento general es solamente cuáles son las sanciones a aplicar, pero no toma en cuenta a la hora de señalar si es que cuál de esas conductas es una conducta considerada tan grave que amerite la aplicación de la sanción más grave. Entonces, el tribunal no es la primera vez realmente que en sentencias ha señalado esta necesidad de la taxatividad. En verdad, eso es un tema que va más allá incluso que este caso, porque en nuestra legislación no es poco frecuente, más bien, que precisamente el legislador, ya en temas más administrativos de relación entre la administración pública y el ciudadano, tienda a establecer cuáles son las conductas y luego establezca simplemente con carácter general también cuáles son las posibles consecuencias, sanciones en buena cuenta. Y claro, ahí obviamente eso queda librado a una suerte de, entre comillas, discrecionalidad por parte de quien se encarga de aplicar la sanción o de verificar si se ha cometido una infracción y cuál es la consecuencia, ¿verdad?, a la hora de determinar cuál es en buena cuenta el resultado. Claro. ¿Qué dice el tribunal en este caso concreto? Dice, en estos casos precisamente es mucho más importante la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de determinar. Es por esa razón que el tribunal, como se ha señalado, toma en consideración algunas cuestiones adicionales, como que este es un tema ocasional, de alguna forma u otra. Las sanciones administrativas tienen que tener en cuenta también el aspecto contextual. Vamos a decir así, sí,
Y en verdad la legislación, pero permítame tratarlo en dos planos, muy rápido también, la legislación administrativa y la jurisprudencia del tribunal. En este caso es clarísimo, como ha señalado el doctor, que el tribunal a la hora de analizar dice, estamos hablando de un alumno que está a punto de acabar la carrera, que ha tenido un buen desenvolvimiento académico, que ha sido una circunstancia ocasional, que los exámenes toxicológicos de la persona demuestran que no es un consumidor habitual, y esto analizando el tema preciso del alumno en este caso. La legislación administrativa tiende a tener, y hay reformas sobre la materia, a la hora de establecer el principio de razonabilidad, es decir, el ejercicio de estas potestades está sujeto a un conjunto de principios, como bien se ha señalado, de razonabilidad, un conjunto de criterios para poder determinar la gravedad del daño, el perjuicio causado, la repetición, si eso es una conducta, precisamente en este caso, verdad, ocasional, las circunstancias de la comisión, bueno, y en otros casos el beneficio y si ha habido o no intencionalidad. Entonces, una serie de, como usted comenta, criterios a tomar en cuenta, ¿verdad?, a la hora de determinar, que es muy importante a efecto que estas potestades se ejerzan racionalmente. De tal suerte entonces de que si el alumno hubiera sido un consumidor habitual, pongamos un ejemplo, hubiera sido un consumidor habitual de drogas, pero hubiera tenido un buen récord académico, estaba a 11 meses de acabar la carrera, también tenía los problemas familiares, ¿hubiera merecido un mismo pronunciamiento? Bueno, ¿El resultado hubiera sido el mismo? La regla que se ha planteado, por lo menos lo que se desprende del fallo, es que independientemente de las faltas que estaban contempladas en el reglamento de la universidad, tales como promover desorden, introducir armas, plagio, independiente de las faltas que hubiesen llevado a la suspensión, aquí hay una violación de un principio que es un derecho constitucional de cualquier persona. Entonces, somos conscientes de que este caso ha tenido la notoriedad pública porque era un caso de una persona por un consumo de marihuana, pero considero yo que, como estamos hablando de principios y reglas de debido proceso, de legalidad que afectan la vida de una persona, el razonamiento de la universidad, del tribunal, hubiese sido el mismo, independientemente de la falta bajo la cual hubiese llegado al conocimiento del propio tribunal. Desconocer, independientemente de la falta, si era un consumidor habitual o no habitual, si hubiera tenido problemas personales, esos son elementos que deben ser tomados en cada caso correspondiente, pero defendiendo la regla y este principio que es igual para todas las personas. Bueno amigos, debemos de hacer una pausa comercial, continuamos con tus derechos después de la misma. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar analizando el tema del día de hoy referido a régimen disciplinario en las universidades, escuchemos lo que opina el público en las calles sobre ese tema. Adelante, Romina. Bueno amigos, ¿cómo están? Hace unos días, el Tribunal Constitucional expidió una sentencia favoreciendo a un estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola por haber sido sorprendido fumando un cigarrillo de marihuana. Vamos a escuchar las opiniones del público. Acompáñenme. Yo considero que en el Perú siempre existe para la ley la trampa. Entonces, la trampa se usa cuando más le conviene a los entes que dominan las universidades, en este caso. Yo soy estudiante universitaria y me he dado cuenta de muchísimas cosas que pasan en la universidad y ellos acomodan la ley, modifican la ley, interpretan la ley y los reglamentos de acuerdo a su beneficio. En este caso a mí me parece una arbitrariedad de parte de las autoridades universitarias y lo que deben hacer es especificar las faltas, ¿no? Yo no creo que en el reglamento universitario diga por fumar marihuana debe ser expulsado. No estaba señalado, tan solo decía que era falta grave, pero no decía separación definitiva. Claro, entonces eso es lo que falta y yo también creo que los estudiantes universitarios merecen un poco de respeto en ese tema, ¿no? Reglas bien especificadas, con sanciones bien especificadas y que el reglamento se haga con elección del Consejo Universitario, todo claro para que todo el mundo esté informado. El tribunal tiene la razón y yo estoy de acuerdo, señor, que la marihuana debe fumar, el que quiere fumar que fume, que se mate, es cosa de ella. Y si le hace bien, que se sienta bien, y si le hace mal, ya es cosa de él. Él es su propio juez y su verdugo. Y el Tribunal Constitucional tiene la razón y yo estoy de acuerdo. En cierta parte yo creo que todo cosa mal hecha tiene un castigo.
Y en ese caso, pues lo expulsan no por hacer una cosa buena, y puede ser un inicio para cuantos más puedan seguir lo mismo. Se le tiene que cortar las cosas, se tienen que cortar así, como quien dice, a la víbora hay que matarla chiquita, porque si no después es venenosa. Bueno, yo pienso que debemos de comenzar por el principio de la disciplina. Y yo sinceramente estoy de acuerdo en esa sanción, porque tenemos que sentar precedentes en que la disciplina es primero en todo orden de cosas del hombre. Bien amigos, como ustedes han podido apreciar, el fallo del Tribunal Constitucional ha sido muy controversial. Hay opiniones encontradas respecto de este tema, algunos están a favor, mientras que otros le dan la razón a la universidad, pero vale aclarar que la mayoría coincide en que los reglamentos de las universidades deben contemplar claramente las especificaciones de las faltas y las sanciones. Gabriela. Bueno, muy interesante lo que opina el público sobre ese tema. Doctor Danoso, el reglamento de la universidad demandada señala que la resolución que dispone la sanción de amonestación, de separación o de suspensión debe ser exhibida en un lugar público de la universidad. ¿Esto es constitucional? ¿Podría considerarse que vulnera el derecho a la intimidad del alumno? A ver, como todos sabemos, la sanción es un castigo. En buena cuenta, lo que pretende un ordenamiento jurídico es castigar a quienes cometen conductas que son contrarias, en buena cuenta, de verdad, al ordenamiento establecido legalmente. En tal caso, la sanción por sí sola no corrige una conducta. Y lo que pretende, obviamente, verdad, cuando el legislador tipifica una conducta como ilícito y establece una consecuencia que aflige a quien ha realizado esa conducta, es también desalentar que se cometan esas mismas conductas por la persona o por terceros. Por tanto, sí cabe pensar en la posibilidad de la publicidad en determinadas circunstancias de una sanción. Obviamente, de verdad, la legislación ha establecido reglas. Por ejemplo, en materia de acceso a la información, se señala que mientras que está en trámite un procedimiento sancionador, no cabe que cualquiera pueda acceder y verdad, a esa información, hasta que no concluya. Igualmente, podría decirse, en un procedimiento sancionador, disciplinario sancionador, no cabe mientras que no concluya tampoco esta posibilidad. Y esto hay que dejarlo librado a las autoridades que se encargan del trámite del procedimiento disciplinario sancionador, ¿de acuerdo? Para que puedan evaluar la necesidad o no. Si esto ocurre en otros ámbitos de la legislación, recuerdo el caso de Indecopi, comentaba hace un momento, en el cual también las normas legales señalan en qué casos tiene interés a fin de poder evitar que otros agentes, otras personas cometan la misma conducta, que se publicite en buena cuenta, ¿verdad?, que esas conductas constituyen ilícitos y que la consecuencia es una sanción determinada. Eso beneficia más bien en orden al cumplimiento de la norma. ¿De acuerdo? En este caso concreto, como quiera que la universidad difundió esta sanción gravísima, el tribunal ha dispuesto también que esta sentencia que restablece los derechos del estudiante también se debe publicitar al interior de la universidad. ¿No consideraría usted, doctor, de que la publicidad de la sanción implica una doble sanción? En realidad no. Porque estamos hablando de una suerte de medida complementaria, en verdad, aunque no es un juego de palabras, ¿de acuerdo? No, pero que precisamente responde al mismo objetivo de la existencia de normas, digamos, disciplinarias o sancionadoras, que es precisamente castigar a quien ha cometido ese ilícito y asimismo evitar, disuadir, desalentar y enviar señales a las demás personas de que ese tipo de conductas no van a ser permitidas o toleradas y que son sancionadas. En buena cuenta, ¿no? Pero, insisto, no es un tema mecánico, no es un tema automático, es un tema que tiene que ser evaluado en verdad en cada caso. Doctor Herencia, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que estamos analizando, en el fundamento 25 señala que la separación definitiva del alumno por el consumo de cigarrillo de marihuana lo colocaba en una situación de indefensión y de desigualdad frente a sus pares. Sí. ¿Qué debemos entender por ello? Pues básicamente lo que considero que el tribunal valoró al analizar el caso es que, como bien el doctor Danoso había mencionado, esta falta por parte del alumno fue singular y excepcional.
Entonces, y el tribunal, el Consejo Disciplinario, el Tribunal de Honor de la Universidad no valoró los elementos individuales para interponer la pena, especialmente la ausencia de faltas anteriores, el currículum, el legajo académico, el informe toxicológico que demostraba que resultó negativo y que le faltaba 11 semanas, no 11 meses, sino 11 semanas para terminar la carrera. Entonces, al analizar la desproporcionalidad y la irrazonabilidad de la sanción, al alumno en cuestión podría estar en un estado de indefensión, porque ¿qué universidad lo hubiese recibido faltando tan poco para culminar sus estudios, revalidando los cursos previamente establecidos y en un proceso y en una carga que él va a cargar por el resto de su vida académica y profesional, que es de haber sido objeto de una sanción por un consumo de marihuana? Entonces, pero en este caso justamente particular, porque lo que se hizo el tribunal en este caso es analizar las situaciones concretas del alumno en cuestión, era que la sanción que fue contraria a los principios y normas constitucionales hubiese generado, en este caso concreto, no como regla general, una situación de indefensión frente a su libre desarrollo, al libre desarrollo de su carrera, a poder y poder culminar sus estudios. Entonces, pero no indefensión porque el interior del proceso disciplinario no hubiera tenido la oportunidad de impugnarlo, porque sí tuvo, ¿no? ¿O no? Sí tuvo la posibilidad, se analiza en el caso, sí tuvo la posibilidad de imponer los recursos de reconsideración y el recurso de apelación. En ese sentido no, pero las consecuencias, porque además hay una violación de principios constitucionales, hacen con que el tribunal, en este caso concreto, llegue a esa conclusión. Y sobre ese punto, Gabriela, quisiera establecer que creo que independientemente de los distintos considerandos que se pueda tener o elementos valorativos sobre el fallo, yo creo que aquí la regla principal está en el numeral 36 del fallo, y eso lo que yo creo que debería ser el mensaje o la regla que debería perdurar de esta sentencia, y es que básicamente lo que se establece es que el reglamento general de estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola era tan amplio y era tan discrecional que, como es un proceso sancionador, esta discrecionalidad se convierte en arbitrariedad. Es decir, si una persona no tiene los parámetros para determinar una expectativa de cuál puede llegar a ser la sanción, entonces la persona encargada de imponer estas lo puede aplicar de una forma que puede llegar a un caso de arbitrariedad e irrazonabilidad, como fue en este caso concreto, haciendo con que se viole el principio de seguridad jurídica. Entonces, el mensaje que se está dando es que, y esto en el tribunal, en los fundamentos siguientes, es muy claro, es decir, nosotros como tribunal, es lo que dice la sentencia, no valoramos el consumo de las drogas, no estamos analizando esto, sino que los reglamentos generales tienen que establecer las faltas que se consideren pertinentes, su autonomía, pero identificar claramente las faltas a fin de que las personas puedan saber las consecuencias de sus actos, no solamente por el hecho de ser falta, sino la sanción que le podría acarrear. Doctor Denós, ¿usted considera que en este caso el alumno estuvo en un estado de indefensión y de desigualdad? Vamos a verlo. Indefensión en el sentido de debido proceso, podríamos señalar que en principio no. Como se ha dicho, en este caso utilizó los mecanismos que le permitía el reglamento para poder impugnar. Se nota que había una apelación, se ha defendido, ¿de acuerdo? En ese aspecto no. ¿De acuerdo? Desigualdad probablemente se podría originar debido, como se ha señalado, ¿verdad?, a este carácter discrecional, en buena cuenta que el reglamento interno de la universidad le asignaba estas comisiones. ¿De acuerdo? El problema, como bien se ha señalado varias veces durante la conversación con nosotros, es acá que la norma establece las conductas que son infracciones, ¿de acuerdo? Pero a la hora de establecer las consecuencias, no establece con precisión cuál es la consecuencia para cada una de esas conductas. ¿De acuerdo? El tribunal insiste en varias partes de la sentencia que el consumo de drogas, sin lugar a dudas, es un aspecto muy grave, pero que en este caso no se ha tomado en cuenta una serie de consideraciones y, sobre todo, de acuerdo, de que el propio reglamento peca, en buena cuenta, de no establecer cuál es la consecuencia a este tipo de conducta. Es decir, que debería ser mucho más clara y respetarse el principio de taxatividad.
Entonces, esto también se presenta en otros casos, insisto, más allá de, en este caso, del tema universitario. Y hay otras sentencias del tribunal, yo recuerdo alguna, permítame hacer un salto nomás, por ejemplo, que es muy importante, los que trabajan en el sector público, en el reglamento de la carrera administrativa, de acuerdo al reglamento del decreto lectivo 276, también hay unas normas generales que dicen estas son las conductas que son ilícitos y las consecuencias son un conjunto también de sanciones, pero no se precisa. Y el tribunal ha señalado que en esos casos deben ser las normas internas de cada entidad las que precisen qué conductas corresponden a la gravedad, ¿verdad?, que permite identificar cuál es la sanción a aplicar. bueno amigos, hemos llegado al final de la secuencia de esta parte del programa. Agradecemos a nuestros dos invitados por su participación y queda claro pues que la decisión del Tribunal Constitucional de reincorporar al alumno a la Universidad San Ignacio de Loyola no implica un incentivo al consumo de drogas por parte de los alumnos. Esta medida se ha debido a que el reglamento disciplinario de la universidad no ha vulnerado el principio de taxatividad, toda vez que las faltas señaladas en su reglamento no tenían una sanción taxativamente establecida en el mismo. Esperamos que esta situación sea enmendada por la universidad y que sirva de ejemplo a las demás instituciones públicas y privadas para que tengan en cuenta en sus reglamentos disciplinarios. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés y regresamos con tus derechos después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista. Adelante. Regresamos con esta sección de nuestro programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la autora Delia Reboredo. Delia, muchas gracias por esta entrevista, de tenernos acá en tu casa. Gracias a ustedes, señor. En los próximos meses el Congreso va a tener que elegir a 2 nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Mantienes tu idea de que por lo menos una de estas personas tiene que ser mujer? Sí, la mantengo y con fuerza, porque la mitad de la población somos mujeres. Y sin embargo no estamos representadas en esa proporción. Si fuéramos exactamente iguales, hombres y mujeres, no importaría. Pero la verdad es que no somos iguales. Nosotros emocionalmente somos distintas. ¿Piensan diferente? Sentimos diferente. Y los sentimientos son muy importantes. En cuestiones de familia, por ejemplo, creo que la mujer debe llevar la voz cantante cuando se trata de sus hijos menores, porque es ella la que los da luz, ella la que los educa, ella la que los tiene a su cargo generalmente. Y los hombres no tienen todo el panorama, no tienen el panorama completo de la crianza y de lo que es tener a un hijo menor, mientras que nosotras las mujeres sí. Y como ese en otros aspectos también, las mujeres debe haber alguna voz que represente, Dios mío, a la mitad de la población. De 7, una es bien poco, pero por lo menos una. Sí, yo estoy de acuerdo en que debe haber una mujer. ¿Y cómo se podría lograr eso? En primer lugar, tendríamos que propiciar que algunas mujeres de bastante solvencia profesional puedan animarse a postular y después que haya un compromiso en la clase política, en el Congreso, para que por lo menos establecer una cuota en ese sentido, ¿no? Sí, es cuestión que los partidos políticos se pongan de acuerdo en nombrar a una mujer, si es que no hay obligación, pero tú sabes que la elección, aunque no debe ser, es política. Sí, pues, desde el momento que sale el Parlamento. Pero ahí podríamos, por ejemplo, hacer la misma experiencia, o el Parlamento podría hacer la misma experiencia que pasó con la Defensora del Pueblo, invitarla, ¿no? Porque a veces el riesgo justamente de las elecciones políticas es lo que entre comillas se llama el manoseo, ¿no? Que a veces personas con mucha capacidad profesional no están dispuestas a pasar ese riesgo. Entiendo que en estos programas el tribunal, representado por ti en este caso, hace la entrevista y esta entrevista se pasa en un canal televisivo. En el canal del Congreso, sí. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho, las sentencias del Tribunal Constitucional deben cumplirse, deben ser ejecutadas y cumplidas.
Sin embargo, hay sentencias que da el Tribunal Constitucional, inclusive sobre constitucionalidad, si bien no son abiertamente desacatadas por quien debe cumplirlas, generalmente el Congreso, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Sí, el Congreso da una ley nueva, muy parecida a la declarada inconstitucional por el Tribunal, y burla así la sentencia del Tribunal, porque habrá que seguir otro proceso, otra demanda, otro proceso y otra sentencia declarando a la nueva ley inconstitucional. Y si la declara, el Congreso da una tercera ley. Entonces es un engaño, muchachos, que le quita, por supuesto, mucho prestigio al Congreso, pero también deja mal al Tribunal, porque da la impresión de que sus sentencias no tienen fuerza ejecutoria, que no son cumplidas, que estamos allí pintados, que están allí pintados en la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan, tengan fuerza ejecutoria y ni siquiera el Congreso pueda dar una nueva ley o una nueva disposición para burlar? Ahí pueden haber tres salidas. La primera es, por ejemplo, la experiencia que nosotros hemos tenido con este problema a propósito de la ley de la justicia militar. Por ejemplo, el tribunal declaró que los jueces militares en actividad no podían ser jueces. El Congreso reiteró la ley y el tribunal ha empezado a aplicar el llamado control difuso, declarando en los procesos de habeas corpus que ha declarado nulos todos esos procesos con jueces militares. Es una forma como el tribunal puede, digamos, defenderse. El otro punto es que el tribunal pueda dictar, a propósito de alguno de estos habeas corpus, una sentencia interpretativa declarando que son nulas, ¿no?, las leyes a posteriori que pretendan contener o regular en el mismo sentido lo que ya el tribunal ha establecido como cosa juzgada. Y lo tercero sería que se modifique la ley orgánica del Tribunal Constitucional para establecer bien claro la prohibición del Congreso de volver a dar una ley con idéntico contenido, ¿no? Pero por ahora, como no podemos actuar de oficio, el tribunal lo que hace es inaplicar la ley que vuelve a repetir el Congreso. Uno de las principales funciones que tiene el Tribunal Constitucional es garantizar la defensa de los derechos fundamentales y controlar los excesos del poder. Y creo que en ese sentido tú eres emblemática, junto con Manuel Aguirre Roca y Rey Terry, que defendieron el orden constitucional por los años 98. A partir de esa experiencia, ¿qué es lo que tú sugerirías, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional para garantizar que los derechos fundamentales sean siempre respetados, porque siempre pueden haber presiones del Ejecutivo, del Congreso, ¿no? Yo pienso que la educación temprana es muy importante. Yo creo que en los colegios, por ejemplo, a las chicas de tercero, cuarto y quinto de media se les enseña álgebra, trigonometría, física, química, pero no se les enseña derecho de familia, no se les enseña sus derechos fundamentales a fondo, cosas que son mucho más importantes, porque ¿cuántas de esas alumnas de una clase de 60 van a ser matemáticas, o van a ser físicas, o van a ser químicas? ¿Cuántas? Muy pocas o ninguna. Pero ¿cuántas van a ser ciudadanas y van a tener que defender y ejercer sus derechos como ciudadanas? ¿Cuántas van a ser madres y van a tener que defender los derechos de sus hijos? Y sin embargo esa educación falta en los colegios. Si falta en los colegios, por lo menos que ahora la supla el Tribunal Constitucional. Me encantaría que el tribunal tuviera un canal de televisión donde una vez a la semana o 2 veces a la semana uno de los magistrados o uno de los asesores saliera para hablar de manera muy simple, muy sencilla, cuáles son los derechos de los ciudadanos. Es decir, que les digan, no los pueden elevar si ustedes no quieren. Escuchen, no los pueden elevar si ustedes no quieren. Por esto y por esto. Pero que el policía que los para en el automóvil
No puede llevarlos a ustedes a la fuerza a la comisaría con el automóvil. No puede. Por esto y por... Pero que el ciudadano vaya entendiendo, el policía no puede llevarme a la fuerza. No me pueden llevar a la fuerza. Si cada semana implantamos en la ciudadanía 2 o 3 de estos derechos, creo que vamos a adelantar muchísimo, Carlos. Y el tribunal va a cumplir un papel que deberían cumplirlo los colegios, pero que no lo hacen. Claro, pero también hay un problema, por ejemplo, la carga procesal, la demora en el Poder Judicial. A veces la ciudadanía, que no conoce mucho de las atribuciones del Tribunal Constitucional, termina mezclando ambas instituciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ahí, por ejemplo, para que el Poder Judicial también mejore su prestigio, como lo ha venido haciendo bajo la presidencia del doctor Villestein? Cuando Javier Álvaro Landín entró al tribunal no era santo de mi devoción, pero conforme fue ejerciendo la presidencia y la administración y la gerencia del tribunal, me saco el sombrero, porque realmente mejoró 500%. El día a día del tribunal y de los miles de expedientes que teníamos atrasados, los puso al día, nos puso al día, lo cual era un milagro, ¿no? Además que había una conjunción no solo de eficacia, rapidez, eficiencia, sino también calidad en las sentencias, ¿no? Sí, porque realmente hizo una magnífica labor Javier Álvaro Landini, y se lo he dicho a él, y alguna vez, creo que se lo he dicho al presidente Alan García, si se necesita un mejor administrador o gerente en el Poder Judicial, Javier Álvaro Landini. Y una pregunta, quizás es un poco difícil. ¿Algún rasgo positivo del presidente Fujimori? ¿Qué cosa me pregunta? Sí, es difícil. No. ¿Ninguno? Yo siempre he reconocido, inclusive en los momentos más difíciles para mí, que Alberto Fujimori hizo muchas cosas buenas, muchas. Paró la inflación. ¿Te acuerdas la inflación que teníamos de 3.000%? Bueno, la paró, que a eso solo era como para ponerlo en un altar. Nos reincorporó en el ámbito internacional, que estábamos también tachados. Y hizo grandes obras, muchas cosas buenas, pero el ser un buen presidente en ese sentido no justificaba quebrar la Constitución, comprar congresistas. Esa es otra. Yo creo, y ahora no importa lo que yo crea, pero yo creo que es inconstitucional, dime tú qué piensas, que los congresistas que pertenecen a un partido, digamos al partido A o B, que la ciudadanía los elige no solo porque tienen la cara bonita y se visten bien, sino porque pertenecen precisamente a ese partido, porque lo que conocen son los principios de ese partido político. Entonces, fulano es de este partido político, yo comulgo, yo estoy de acuerdo con los principios de este partido político, lo elijo. Y una vez elegidos, esos mismos congresistas se pasan a otro partido político. Oye, yo voté por él porque pertenecía al partido A, y ahora se ha pasado al partido Z. Claro. Es que no puede ser. Lo que llaman transfugismo, aunque sea por buenas razones, que no sea por dinero, que no sea por interés personal, me parece que no es serio, que no responde a lo que quiso la ciudadanía. Yo voté por él por los principios del partido al que pertenecía. Claro. No me puede sacar la vuelta después que ya fue congresista y decir, chao, me voy a otro lado donde me pagan mejor o donde me dan más. No. Pero además porque, digamos, en algunos países efectivamente hay leyes que sancionan el transfugismo. Debería, si no está de acuerdo con su propio partido, debería renunciar, bueno, y el segundo en la lista que entra a reemplazar. Así es. Además la justificación constitucional está en la idea de que el Parlamento es un órgano representativo. Entonces, esa representatividad que parte del sistema electoral puede quebrarse si es que se permite el traspaso de personas que han sido elegidas bajo un determinado programa. Carlos, si ustedes tienen iniciativa legislativa, presenta un proyecto. En ese claro, sentido, hay cambio constitucional allí, pero ahí sí, ¿no?
Bueno, no, o sea, el Tribunal Constitucional tiene capacidad para interponer proyectos de ley al Parlamento, pero siempre ha habido una política en el Tribunal de pensar que mejor sería no plantear ninguna iniciativa, porque ese proyecto, ante la posibilidad de que pueda ser aprobado, podría terminar en el Tribunal bajo una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso es que se aplica las llamadas sentencias exhortativas, que a veces el propio Congreso no las ha visto muy bien. Ahora, en cuanto al tema de la composición de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿7 está bien o crees que debe ampliarse el número a 9 o reducir a 5? 7 me parece que está bien, pero con una mujer por lo menos. Pero 7 me parece que está bien. Tienen 2 salas, ¿no? 2 salas, que fue una modificación que se hizo justamente para poder acelerar el trabajo el procesamiento de los expedientes, ¿no? Porque las salas permiten agilizar la temática, aunque claro, puede tener su inconveniente que las salas puedan emitir jurisprudencias contradictorias. Pero en ese caso lo que se hace es elevar al Pleno para unificar la jurisprudencia. Pero si fueran 3 salas con más magistrados serían más las posibilidades, mayores las posibilidades de sentencias contradictorias. Sí, claro, pero como somos 7, las 2 salas obliga al presidente del tribunal a separarse, a no tener función jurisdiccional, porque digamos, si él ingresa a ocupar una de las salas, un magistrado tendría que quedarse sin función jurisdiccional. Entonces prácticamente el presidente del tribunal ingresa a hacer una labor más o menos administrativa y de árbitro entre las salas, y a darle la perspectiva política jurisdiccional de hacia dónde debe ir el tribunal. Eso está bien. En alguna medida, claro. Y fue una reforma que fue planteada por ustedes cuando el Tribunal Constitucional aún trabajaba bajo una sala y el trabajo se hacía lento, efectivamente. Otra pregunta. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la administración de Toledo? Creo que al país le hizo bien, que actuó bien en el campo económico, en el campo social y políticamente también. García, por otro lado, el presidente García lo está haciendo mejor que en su primer periodo. No sé si la crisis mundial, financiera mundial, nos va a alcanzar más de lo que cree el presidente García, y de repente sí, pero en fin, eso es algo que no podemos remediar. Lo que sí podemos remediar es el desconocimiento que tiene la ciudadanía de sus derechos, y ahí, repito, podemos enseñarle mucho a través de este programa televisivo. Sí podemos remediar que las sentencias del Tribunal Constitucional tengan fuerza ejecutoria y que todo el mundo las respete y las cumpla. Y sí podemos remediar que los congresistas no cambien de un lado al otro, de una bancada a la otra según su propio interés y su propia conveniencia, sino que obedezcan y sean fieles al elector que votó por ellos porque pertenecían a determinado partido político. Volvamos o ingresemos a una faceta de la biografía de Delia que muy pocos conocen, bueno, que en verdad conocen todos, pero no digamos los 28 millones de peruanos, que es tu faceta de profesora universitaria. ¿Cuántos ahijados tienes? Es que he enseñado 32 años en 4 universidades. O sea, en la Universidad Católica, la Universidad de Lima, la Academia de la Magistratura a los jueces y la Academia Diplomática a los diplomáticos. ¿Y qué queda de todo eso? 2.163 ahijados, abogados, diplomáticos, tengo hasta ingenieros alimenticios. ¿Dónde crees que has hecho más por el país? ¿En la cátedra universitaria o en el Tribunal Constitucional? No, en el tribunal. ¿Por qué? Por las sentencias. Las sentencias del tribunal siempre han sido muy didácticas. Han explicado así detalladamente por qué se le da la razón a uno, por qué no se le da la razón a otro. Siguen siendo magníficas sentencias en cuanto a sustancia y a enseñanza. Yo creo que todo el ambiente abogadil, todos los abogados de
del Perú reconocen ese valor que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional. Y sobre todo que han tenido un contenido muy doctrinario, ¿no? Muy, así es, muy didáctico. Ajá. Han enseñado, son didácticas, son lecciones de derecho constitucional. Por los abogados, todos, wow, qué bien, sí, así es. Y están aprendiendo derecho constitucional con las sentencias del tribunal. Eso me parece magnífico, magnífico. En un país donde justamente hay poca tradición por el derecho constitucional, ¿no? No, las sentencias son lecciones maravillosas de derecho constitucional. De verdad, chapeau. A pesar de que entonces son 32 años de cátedra universitaria y 5 años de magistrada del Tribunal Constitucional. No, más años. ¿Ah, sí? Porque estuve yo un año nomás y nos destituyó Fujimori. Ya. Estuve peleándola desde el decanato y desde Washington, y luego el presidente Paniagua nos restituyó. Y allí me quedé hasta el 2001, o sea que he pasado como 7 u 8 años en el tribunal, porque el Congreso no nombraba mi reemplazo. Ah, de veras, sí. Sí, y entonces he pasado varios años en el tribunal, más de 5, sí. Y la verdad es que han sido para mí años muy importantes. Yo creo que en mi vida los más significativos. Y te diré, a riesgo de pecar de inmodesta, pero me siento muy contenta. Me siento muy contenta de haber enseñado 30 y tantos años, de tener tantos ahijados, de haber estado en el Tribunal Constitucional. Y a sus ahijados o a todos los estudiantes de Derecho del Perú, ¿qué les diría sobre el tribunal? ¿Qué consejo les daría? Me gustaría que los mejores tuvieran la vocación y las ganas y el deseo de ser magistrados del tribunal, más que siendo magníficos abogados de estudio o de empresas o ganando un montón de plata. La mejor manera de servir al país, de agradecer a sus familias y a sus universidades y de estar felices consigo mismos, creo yo que es siendo magistrados del Tribunal Constitucional. Y en el marco de esas reflexiones, ya para terminar, quisiera hacerte unas preguntas y quisiera unas respuestas breves. Víctor García Toma. Ay, maravilloso. Mi engreído en el tribunal, me encantó Víctor. Magdiel González. Al principio, así, no lo podía ver, pero después cambió Magdiel y ahora somos buenos amigos. Manuel Aguirre Roca. Uy, peleé con él 1000 veces, pero reconozco su inteligencia, reconozco su información, era muy erudito, sabía cualquier cantidad de derecho procesal, penal, civil, de todo. Rey Terry. Un caballero, muy buen amigo y muy fino, caballeroso. Me encantaba. Juan Bautista Bardelli. Muy amigo de Jaime, de mi esposo. Yo no lo traté mucho cuando era vicepresidente porque estaba muy lejos y es al que menos traté en realidad. Y Alba, me vas a preguntar por Alba también. Bueno, sí, aunque ya hablaste de él bastante, ¿no? Sí. Pero, digamos, eso ha sido como presidente, pero como persona, Javier. Muy serio es, ¿no? Muy adusto. Serio, adusto, sí. Ajá. Claro que cuando lo conoces más ya suelta sus bromas, llama por teléfono. Ajá, sí. No es distinto, pero por lo general te da la impresión de ser una persona muy adusta, sí. Delia, el tiempo se nos ha acabado. Espérate, y tú cuéntame, ¿qué piensan de ti? Cuéntame. No, Ay, sí, tenemos que cerrar el programa con eso. ¿Qué piensan los demás de ti? O tú qué piensas de ellos? ¿Cómo te parece el tribunal? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque todavía estamos Están un poco atrasados, me dicen. un poco atrasados en la carga. El colegiado todavía me parece que necesita más cohesión. Digamos, algunos venimos de la carrera universitaria, otros vienen del ejercicio profesional. Hay algunos desencuentros ideológicos y tenemos que ajustar, me parece, el tema de la capacidad para poder entendernos y saber de que las sentencias no son la voluntad de uno solo, sino que debe ser la amalgama o la síntesis de los criterios de 7 magistrados, ¿no? Claro. Mi madre me decía siempre, Delita,
acuérdate, más logras con simpatía que con la razón. Mucho más logras siendo amable, simpática, cayendo bien, que tratando de persuadir con la inteligencia, con la razón o imponiéndote. Pero gracias por la entrevista, he gozado yo. He gozado yo bastante. Muy bien, amigos, eso es todo, ya regresamos. Continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Otra vez nos encontramos aquí en nuestra secuencia de preguntas y respuestas, donde estamos encantados de recibir sus inquietudes a través de nuestras cámaras o también a través de nuestro correo electrónico, relacionadas con los derechos fundamentales y con las competencias y actividades que realiza el Tribunal Constitucional. Sin más preámbulo, vayamos a las preguntas. ¿Qué es el derecho de defensa? El derecho de defensa es un derecho fundamental que implica la posibilidad, la facultad que tenemos todos de presentar alegatos, de defendernos, presentar pruebas, contradecir pruebas contrarias y finalmente esperar que éstas sean valoradas en la resolución final o sentencia. También este derecho implica la posibilidad de tener acceso a un abogado de nuestra confianza para que realice nuestra defensa técnica en el proceso. Evidentemente, este derecho es fundamental en un proceso judicial, pero también puede ser usado en cualquier tipo de proceso, como los administrativos, los políticos, etc. Ahora vamos a leer uno de los correos recibidos. Nos escribe Rosa desde Pueblo Libre. Soy ama de casa, tengo 2 hijos y me encuentro felizmente casada. Mi esposo trabaja en una entidad pública, pero resulta que de manera permanente le están cambiando su horario sin justificación, haciéndolo trabajar incluso los fines de semana y ya no puede descansar ni realizar actividades junto a la familia. Ahora prácticamente no veo a mi esposo y en el trabajo no puede reclamar porque si no lo despide. Rosa, la Constitución, al tiempo que establece una jornada máxima laboral, reconoce también el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Está bien, en algunas entidades o algunas instituciones, a veces por la naturaleza de la labor que se realiza, es necesario establecer unas jornadas atípicas, pero ellas de ninguna manera deben significar un menoscabo al derecho al descanso. El derecho al descanso está relacionado también con otros derechos como el de la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la tranquilidad, etc. Y todos ellos deben protegerse de la misma manera. Por último, si reclama por sus derechos fundamentales, no podría ser despedido, porque de lo contrario se trataría de un despido arbitrario. Escuchemos ahora otra pregunta de los ciudadanos. ¿Qué es la independencia judicial? La independencia judicial es la capacidad autodeterminativa del juez para juzgar el proceso que tiene en sus manos y hacer cumplir lo que haya decidido. Evidentemente, para esta garantía se necesitan también, junto con ella, otras garantías, como por ejemplo la inamovilidad en el puesto, por ejemplo una remuneración acorde con la dignidad del cargo, etc. La independencia de los jueces no solo es externa, es decir, ante cualquier poder público, partido, medio de comunicación o poder particular de cualquier persona, sino también implica una independencia frente a los poderes internos dentro del Poder Judicial, es decir,
otros órganos jurisdiccionales o también los órganos administrativos o de gobierno de la institución. Ahora leamos un segundo correo. Nos escribe Carlos desde Barranco. Soy docente en una universidad y siempre he gozado del respeto por parte de las autoridades universitarias, por la forma como desarrollo mis clases, así como por las investigaciones que también realizo. Sin embargo, algunos colegas están cuestionando mis métodos de enseñanza porque los consideran muy innovadores. ¿Hay allí una afectación a mis derechos? Estimado Carlos, sobre tu consulta debo decirte que la Constitución garantiza la libertad de cátedra. La libertad de cátedra implica la facultad que tienen todos los docentes para emitir sus opiniones, sus ideas, realizar cualquier tipo de investigación sobre la materia de su especialidad y publicarlas a través de cualquier medio. Debo recordarte, sin embargo, que como todo derecho, este también tiene su contraparte. Entonces, está asociado el deber también de respetar la libertad de cátedra de otros, respetar las opiniones discrepantes, no tratar con discriminación y siempre respetar en general todos los derechos fundamentales. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo al que la Constitución Política le ha asignado tres importantísimas funciones. Por un lado, le corresponde la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la comunidad, y también le corresponde supervisar la prestación de los servicios públicos, así como supervisar a la administración pública. La Defensoría del Pueblo, para el mejor ejercicio de sus funciones, cuenta con un conjunto de adjuntías, como por ejemplo la adjuntía sobre asuntos constitucionales, la adjuntía sobre la mujer, la adjuntía sobre los niños y los adolescentes. Actualmente, la titular de la Defensoría del Pueblo es la doctora Beatriz Merino Lucero. Bueno, eso ha sido todo por hoy, aquí en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas. Estén atentos a nuestras cámaras para nosotros poder recibir sus inquietudes o preguntas relacionadas con los derechos fundamentales o la Constitución. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, en el que hemos tratado acerca del régimen disciplinario en las universidades. Por otro lado, hemos escuchado una interesante entrevista y el abogado David Humet ha dado respuesta a las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.